Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y el tema de este mensaje es dar gracias a Dios. Y en estos últimos días que dice la Biblia que va a haber gente que va a ser ingrato. Y es una tristeza decir que hay muchos cristianos hoy en día que son ingratos, que no le dicen a Dios gracias por nada. Nosotros de toda clase de personas en este mundo debemos ser los más que tienen más gratitud a Dios, que da más gracia a Dios. Y muchas veces no somos. Nosotros recibimos más de Dios que lo que no ha conocido a Dios. Y si leemos en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta 3, habla de los últimos días. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta 3 dice: y también debes saber esto, que en los postreros días vendrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, impasibles, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecidos de todo lo bueno. Notar en el versículo 2 que habla que va a haber hombres que son ingratos. Y conforme a Hechos, en capítulo 2, versículo 17, habla de los postreros días, de los últimos días, es del día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. En otra palabra, día de Pentecostés, todo esto es los últimos días y que estamos viviendo. Y si nosotros leímos en la Biblia, en Levítico 7, el 12 hasta el 15 y el Levítico 22 hasta el 29, en los tiempos de Moisés, la gente hacía sacrificio para dar gracia a Dios. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 13, versículo 15, nosotros nos hemos dicho de hacer sacrificios de becerros o de plantas o de animales o de ninguna clase. Estamos dicho de hacer sacrificio de alabanza. Esa es la forma que nosotros damos gratitud a Dios. Hebreos 13, 15. En Mateo 11, 25 vemos que Jesucristo era uno que daba gracia a su Padre. Mateo 11, versículo 25. Si leemos: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y los revelaste a los niños. Jesús daba gracia a su Padre. Y si leemos en Lucas 10, 21, en Juan capítulo 11, versículo 41, todos estos versículos enseñan Jesús era uno de gratitud. También Pablo, el apóstol de Jesucristo, en Romanos capítulo 1, versículo 8, Romanos 7, 25, 1 Corintios 1:4, 1 Corintios 1:14, 1 Corintios 14:18, Filipenses 1:3, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, 2 Timoteo 1:3, Filemón capítulo 1
versículo 4, todo esto son versículos que Pablo está dando gracias a Dios. Los apóstoles aún en la Biblia, los apóstoles daban gracias a Dios por persecuciones. Por persecuciones se daba gracias a Dios. Vamos a irnos para Hechos 5, versículos 40 y 41. Mira lo que dice. Y convinieron con él y le llamaron a los apóstoles después de azotarles, les intimidaron que no hubiese en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No tal, ellos salieron gozosos. Ellos salieron gozosos. Cuando uno sale gozoso de algo, uno está dando gracias a Dios. Ellos estaban en gratitud porque ellos se acuerdan la promesa de Mateo capítulo 5, versículo 10 hasta el 12, que Jesús dice, bienaventurados son los que son perseguidos por justicia, que cual Jesucristo es la justicia del cristiano. En los salmos está lleno de alabanza a Dios. Salmos por salmos vemos que habla de dar gracia a Dios. Salmo 26, versículo 7, Salmo 50, versículo 14, Salmo 95, versículo 2, Salmo 100, versículo 1, Salmo 100, versículo 4, Salmo 107, 22, Salmo 116, versículo 17, Salmo 147, versículo 7. Todos estos salmos hablan de dando gracia a Dios. ¿Qué cosa es que estamos en un tiempo hoy viviendo que cual la gente no quiere vivir en gratitud con Dios? Usted sabe que, puede ser que no sepa esto, pero en Romanos capítulo 1 habla que por la gente ser ingratos, por la gente no dar gracias a Dios, Dios entregó a cierta gente en pecados y vergonzoso, por razón que ellos no le dieron gracias a Dios. Romanos 1, si leemos versículos 21 hasta el 24, que vamos a leer. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificado a Dios, ni le dieron gracias, sino que se vencieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesándose sabio, se hicieron necio, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de animal, de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptil, y por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonrado entre sí su propio cuerpo. En otra palabra, Dios entrega a estos hombres o estas mujeres porque son ingratos, no le dieron gracia a Dios, sino buscado las imágenes y los ídolos. Nosotros cuando hacemos nuestra oración necesitamos comenzar nuestras oraciones para pedir gracia a Dios. Filipenses 4:6 dice: por nada estáis afanados, sino sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. En otra palabra, cuando tú vas ante la presencia de Dios a pedir una petición, debe estar con un corazón en gratitud. Hay muchas razones para el cristiano
Sé contento y dar gracias a Dios. Una cosa que podemos dar gracias a Dios es nuestra elección. El cristiano es escogido para ser salvo ante la fundación del mundo. Se lee esto en Efesios 1:4, Romanos 8:33, Colosenses 3:12. Habla acerca de los elegidos de Dios, y Efesios 1:4 dice que Dios nos cogió antes de la fundación del mundo para ser salvo, para servirle. Número 2, otra razón para dar gracias a Dios es que Jesucristo murió por nuestros pecados. Romanos 5, versículo 8. Otra razón para nosotros número 3, otra razón para nosotros estar en gratitud y gracias a Dios es nosotros estamos justificados. En otras palabras, estamos en buen lugar delante de Dios. Romanos 5, versículo 9, Romanos 8, versículo 30, y si tú eres un cristiano. Número 4. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Él dio Dios vida. Él nos dio vida espiritual. Eso se puede leer en Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Número 5. Podemos dar gracias a Dios por nuestra adopción. En otras palabras, somos adoptados. Somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Podemos leer esto en Mateo capítulo 13, versículo 38. Gálatas 4, versículo 5. Efesios 1, versículo 5. Romanos 8, 15. En otras palabras, no somos más hijos del diablo. Cuando tú tienes a Cristo Jesús, tú no eres más un hijo del diablo. Número 6. El creyente es sellado por Dios por medio del Espíritu Santo. Y este sello nos garantiza vida eterna. Y que nosotros siempre vamos a ser sus hijos. Según el Corintios capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, 13. Efesios 4, 30. Número 7. Que un día vamos a ser glorificados. En otras palabras, cuando Cristo venga, vamos a ser glorificados en el cielo. Vamos a tener un cuerpo glorificado como Jesús tiene ese cuerpo glorificado, según Tesalonicenses 1:10 y Filipenses 3:21. Le damos gracias a Dios que tenemos comunión con las tres personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Y segunda Corintios capítulo 13, versículo 14. Tenemos comunión con las tres personas. Y si tú no hablas con las tres personas, hay un problema contigo. Porque estamos llamando a comunión con ellos. Y estar en comunión con los tres es algo que debemos dar gracias a Dios. Número 9. Debemos dar gracias a Dios. Porque tenemos comunión con otros creyentes. Hechos 2, versículo 42. Número 10, debemos dar gracias a Dios por nuestra familia espiritual o física, en la iglesia y fuera de la iglesia, nuestras esposas, esposos, niños, nietos, madres, padres, abuelos, hermanos, hermanas. Dice Salmo 107, versículo 41, que Él puso a los pobres en familias. Entonces, la familia que tú estás, debe dar gracias a Dios por esto. Otra razón que debemos dar gracias a Dios, que Dios nos dio el trabajo que estamos trabajando. Según Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 y versículo 12. Nos dice a nosotros que el trabajo es algo que es ordenado de Dios. Debemos dar parte al número 12. ¿Por qué razón damos gracias a Dios? Por nuestra comida espiritual y física. Cuando nosotros damos que dijimos a Dios, danos el pan de cada día, ¿no?
Debemos dar gracias a Dios que Dios nos da el pan de cada día espiritual y físico. Número 13. ¿Por qué razón debemos dar gracias a Dios y vivir una vida en gratitud a Dios? Es porque en Santiago capítulo 1, versículo 17, Santiago 1:17 dice que todas buenas cosas que descienden a nosotros, que vienen a nosotros, todo que es bueno, que viene a nosotros, viene de parte de Dios. Número 14. Debemos dar gracias a Dios que por nuestros sufrimientos, por nuestras aflicciones, porque no se va a comparar a la gloria que vamos a recibir cuando llegamos en el cielo. Vamos a leer esto. Según de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque este nivel tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excedente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporarias, pero las que no se ven son eternas. Otra palabra, el sufrimiento de nosotros es algo temporario, es algo por un momento, va a tener su final. Nosotros necesitamos ser unos cristianos de gratitud, contento, feliz y dándole gracias a Dios en todo. Y ahora te voy a preguntar a ti. ¿Tú eres un cristiano de gratitud o eres un cristiano ingrato? Porque necesitamos ser un cristiano con gratitud, siempre dándole gracia y gloria a Dios, al Padre, al Hijo y Espíritu Santo. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y te veo en el próximo mensaje. Adiós.